Nacido el 23 de enero de 1898, Sergei Mikhailovich Eisenstein vive sus primeros años en la entonces ciudad rusa de Riga, donde su padre, un ingeniero civil, trabaja en la construcción de barcos. En 1910, su familia emigra a San Petersburgo. Allí, siguiendo los pasos paternos, Eisenstein estudia en el Instituto de Ingeniería Civil. En 1917, con el comienzo de la Revolución Rusa y bajo su efervescente influencia, decide alistarse en la Fuerza Roja y ayudar a producir espectáculos de entretenimiento para las tropas. Tres años después, se incorpora al Proletkult Theater, Teatro del Pueblo, de Moscú, como asistente escenográfico. Rápidamente, se convertirá en codirector de la institución y se encargará de construir la escenografía y diseñar el vestuario de numerosas obras. Mientras, desarrollará un gran interés por el teatro japonés kabuki, cuya estética reflejará más tarde en algunas de sus películas. Ya para ese entonces, el cine ha capturado su atención. En 1924, Eisenstein publica en la revista Lev una serie de artículos en los que desarrolla su particular visión sobre ciertos procedimientos formales del teatro. Entre ellos, el más importante es Montaje de atracciones, un ensayo. Allí expone su teoría sobre el montaje teatral, que luego se extenderá a algunas obras de su producción cinematográfica. En lugar de una expresión estática, apegada a la lógica de las acciones de los personajes, propone una nueva forma, el montaje de atracciones, basada en un choque de imágenes independientes de la acción de los personajes, que no serían presentadas según un orden cronológico, sino buscando el mayor impacto psicológico posible. Eisenstein toma la palabra atracción en un sentido casi filosófico, como una sensación violenta impuesta al espectador y que permitiría establecer en su conciencia la idea que el director desea comunicar. Esa noción del montaje es uno de los principios que guiarán la carrera de Eisenstein como cineasta. De hecho, será puesta en práctica ya en su primer film, La Huelga, de 1924, que narra una rebelión obrera reprimida por los soldados del zar. El efecto es verdaderamente impactante, si bien la realidad objetiva se ve considerablemente falsificada.
El acorazado Potemkin, su segundo film, fue encargado por el Comité Central Ejecutivo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para conmemorar la sublevación de 1905, que comenzó con los marineros del Potemkin y pronto se extendió a distintos sectores de la población, hasta que fue brutalmente aplastada por las fuerzas zaristas. Rodada en el puerto y en la ciudad de Odessa en 1925, El acorazado Potemkin combina el estilo experimental de montaje que el director ya había ensayado en su película anterior, con una narración más tradicional. Eisenstein prescinde de la filmación en estudio, del maquillaje, de las escenografías construidas y de la categoría de personaje como figura individual. En efecto, mientras que los jefes revolucionarios son simples siluetas, el verdadero héroe del film son las masas populares. El guión de Eisenstein crea dos personajes colectivos coherentes, el acorazado y la ciudad. El drama nace de su diálogo y de su unión. El punto culminante del acorazado Potemkin es la famosa descarga de fusilería en las escalinatas de Odessa, probablemente una de las escenas más citadas en la historia del cine. La intensidad de la situación debe mucho a la edición rigurosa y dramática de sus imágenes, admirablemente encuadradas y fotografiadas por Edouard Tissé, uno de los más grandes operadores de la época. La escena es un ejemplo perfecto del estilo de Eisenstein, que une las teorías literarias y teatrales de la vanguardia alemana o francesa con los postulados de los cineastas soviéticos Dziga Vertov y Leon Kuleshov, transformando todas las influencias a través de su propio genio. La multitud es individualizada por grandes planos de rostros o por detalles de actitudes e indumentarias, escogidos con un sentido inigualable de la caracterización. El episodio está puntuado con atracciones violentas y desgarradoras. Lo que surge a partir de la culminación estética del acorazado Potemkin es un cuestionamiento directo a las películas de David Griffith y al cine americano en general. En sus películas, tanto como en sus ensayos, Eisenstein no cesará de reprocharle a Griffith y a sus imitadores
la inevitable concordancia entre su ideología burguesa y los procedimientos formales utilizados. De acuerdo a las leyes de la dialéctica marxista, el cineasta soviético plantea una nueva manera de hacer cine que no solamente opera como crítica de todo el cine anterior, sino que también se propone como su superación. Con el reconocimiento ganado por el acorazado Potemkin, Eisenstein emprende la filmación de Octubre. El film, encomendado para conmemorar los 10 años de la Revolución de 1917, describe los cambios de poder en el gobierno soviético luego del triunfo popular, la entrada en escena de Lenin y la batalla entre los bolcheviques y sus enemigos políticos y militares. Esta nueva obra de Eisenstein contiene algunos pasajes admirables: la toma del Palacio de Invierno, la destrucción del vino en las bodegas del zar, el episodio de los puentes levadizos, la huida de Kerensky. Un humor imprevisto, un poco excesivo a veces, aparece bajo la influencia de Alexandrov, su antiguo ayudante convertido ahora en colaborador del guión y de la realización. Para la época en que surge el cine sonoro, Eisenstein redacta junto a los realizadores Alexandrov y Pudovkin un célebre manifiesto en contra del cine hablado, titulado Contrapunto Orquestal. En él, reconocen que el arte mudo toca a su fin, que el uso de los ruidos es deseable y que el sonido librará a las películas de los subtítulos. Pero los directores definen el montaje como la esencia del arte cinematográfico y reducen el sonido a un papel de contrapunto. Esta teoría resultará sumamente fecunda. El contrapunto de las imágenes y los sonidos pronto se convertirá en uno de los más importantes medios de expresión del cine. En 1929, Eisenstein filma Lo viejo y lo nuevo, que, en el resto del mundo, se conoció en una versión mutilada bajo el título de La línea general. La película ilustra la colectivización de las sociedades rurales. Nuevamente, Eisenstein prescinde casi por completo del estudio y las escenografías, pero ahora, la masa del pueblo ha cedido el protagonismo a algunos héroes individuales. Su idea es que el cine debe capturar lo real. Continúa, por otros medios, la fórmula de Louis Lumière, la naturaleza tomada en lo vivo, y define así sus fines: reproducir la vida en su verdad, en su desnudez, y desprender su alcance social, su sentido filosófico. El sofisticado trabajo de montaje es muy criticado en los círculos oficialistas y Eisenstein es acusado de formalista.
En algunos casos, la compaginación se resuelve en metáforas poco comprensibles, mientras que en otros el resultado es un simbolismo ingenuo. Estas imperfecciones no impiden que la película se convierta en uno de los mayores exponentes del cine mudo en sus últimos momentos. La línea general señala una evolución respecto de la sobriedad documental de El acorazado Potemkin. A la perfección del montaje y del encuadre, a la violencia de las atracciones, se unen ahora preocupaciones plásticas más acentuadas. La búsqueda de un leitmotiv, la conjugación de las formas, el contrapunto de imágenes, las amplias metáforas visuales. La línea general es, en este sentido, un poema lírico tan calmo y expansivo como violento y compacto había sido El acorazado Potemkin. Ese mismo año, Eisenstein parte junto con Alessandrova a Europa para estudiar la nueva tecnología del sonido aplicado al cine. Aprovechando su visita a París, filma Melodía Sentimental, un filme ensayo que contrapone imágenes y música. En Europa, el cineasta y su obra son muy bien recibidos por los círculos artísticos e intelectuales. Conoce a James Joyce, a Le Corbusier, a Jean Cocteau, a Gertrude Stein, a Abel Gance. En 1930 es contratado por la Paramount Pictures y viaja a Estados Unidos. Allí conoce a los cineastas Charles Chaplin, a Walt Disney, a Joseph von Sternberg y trabaja sobre las adaptaciones de dos novelas, El oro, de Blaise Cendrars, y Una tragedia americana, de Theodore Dreiser. Sus guiones son considerados muy complicados y la productora exige cambios, pero Eisenstein decide romper su contrato y parte hacia México. El cineasta comienza a trabajar sobre el proyecto de Que viva México. El film nunca será terminado. Luego de desacuerdos entre Eisenstein y el novelista Upton Sinclair, que había aportado el capital para el rodaje, algunos de los negativos serán vendidos o utilizados en otras películas como Trueno sobre México, Eisenstein en México y Día de Muerte. De regreso en Moscú, Eisenstein descubre que ha quedado descolocado frente a las nuevas políticas oficiales. El director de la industria cinematográfica reclama un abandono de los experimentos formales, un regreso a la narración clásica y un cine abiertamente propagandista. A pesar de eso, Eisenstein es nombrado profesor de la Escuela Técnica de Cine del Estado y, en 1933, emprende la producción de su primer film sonoro, La pradera de Beijing. Durante el rodaje, introduce serias modificaciones en el guión original, lo cual le ocasiona numerosos problemas con las autoridades, y unas semanas antes de completarlo, se le ordena suspender la filmación. Bajo la acusación de formalista, Eisenstein pasa a engrosar la lista de artistas que no son vistos con buenos ojos por el gobierno oficial.
En 1937, Eisenstein es autorizado a realizar una nueva película, aunque bajo condiciones muy restringidas. Ante la consolidación de Hitler en el poder y el avance del nazismo en Alemania, la estrategia oficial de Stalin era promover el sentimiento antigermano, glorificando a los héroes de la patria y exaltando el nacionalismo ruso. Alexander Nevsky, entonces, será una épica medieval que recupera al legendario príncipe ruso del siglo XIII, que luchó contra los teutones. Rodada en 1938, en cercana colaboración con Prokofiev, que compone la banda de sonido, la película se presenta como una amalgama de imágenes y música que se reúnen en una sola unidad rítmica, en una totalidad operística. La suerte de Alexander Nevsky estará asignada por los vaivenes de las relaciones entre la Unión Soviética y Alemania en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Primero la película es un gran éxito, luego, cuando se firma el Tratado de No Agresión, será retirada de circulación y finalmente, al declararse la guerra, volverá a ser exhibida con fervor patriótico. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Eisenstein encara una película mucho más ambiciosa, ambientada en el siglo XVI. Iván el Terrible es un retrato del zar Iván IV, a quien Stalin admira. En esta oportunidad, el proyecto de Eisenstein se extendía sobre un nuevo elemento, el color. Eisenstein se resiste a hacer un uso naturalista y opta por trabajar el cromatismo con fines expresivos. El film se plantea originariamente como un monumental fresco épico en 3 partes. El rodaje de Iván el Terrible, primera parte, comienza en 1943. Estrenada en 1944, resulta un éxito y Eisenstein recibe incluso el premio Stalin. Iván el Terrible, segunda parte, terminada en 1946, en cambio muestra un Iván tiránico y sanguinario que parece anunciar las purgas del stalinismo. El film es prohibido y el material que Eisenstein había registrado para la tercera parte es destruido. Enfermo, el cineasta es hospitalizado y debe guardar reposo durante varios meses. Petición ante Stalin, gestiona audiencias, sugiere cambios y pelea por continuar con su proyecto, pero todas sus propuestas son desestimadas. Todavía convaleciente, se dispone a volver a su trabajo, pero unos días antes de cumplir 50 años, muere.
el 11 de febrero de 1948. Iván el Terrible, segunda parte, recién podrá exhibirse 10 años más tarde, durante los actos conmemorativos del 60º aniversario de su nacimiento.